Apreciados amigos, buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos vean. Gaby tuvo un compromiso, yo fui al doctor y todo iba de maravilla, pero me atrasaron a la hora del laboratorio. Me disculpo con nuestro productor Iván Rico, licenciado Carrillo Castro. Le pedimos de favor la invitación, se la hicimos para que nos acompañara. Por ahí debe de llegar con el favor de Dios. Y hay muchísimos temas en el tintero. Gracias, Liliana Salazar Guerrero. Ya llegamos, sí, ya llegamos, Lili. Y ya viene el licenciado Carrillo y pues con la sorpresota, Anticrisis 1000, bienvenido, ya te estábamos poniendo falta. Buen día, detonautas, saludos desde Mazamitla, Jalisco, México. Pues resulta que el plan B lo pasaron. ¿Cómo fue? Pues así estuvo el billullo grande. Y es el capricho de la presidenta, básicamente. Dice Armando Rivera y Nostroza, buenos días, detonautas desde Monterrey. Gaby, le mandamos un saludo, va a estar por acá la próxima semana, primero Dios. Y hoy el licenciado Carrillo está por aquí acompañándonos, no tarda en conectarse. Le agradezco mucho a Iván Rico que tuvo la paciencia de mover los tiempos. Dice Idali Guzmán, bendecidos días, saludos desde la región manzanera de Cuauhtémoc, Chihuahua. Pasa a darle un abrazo a Gaby, por allá anda. Bueno, pues apreciados amigos, estamos con muchas novedades. Dice Idali Guzmán, apóyenos, suscríbase y comparta, sí, por favor. Y este esfuerzo de Detona es por decir la verdad. Ya está llegando el licenciado Carrillo. Qué gusto saludarlo, licenciado. Le agradezco la paciencia. Saluda Alejandro Villarreal. Excelente miércoles, comunidad Detona. Licenciado, pues discúlpame por el retraso y te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Qué pasó con el plan B? Nadie mejor que tú nos puede explicar, licenciado. Sí, buenos días, buenas tardes a todos, buenas noches. Adelante, Y te escuchamos. el plan B fue No, totalmente un fracaso. Nació desde un principio ya muerto. El plan A, plan B, pueden tener hasta plan X y Z. Aquí en concreto, pues los partidos aliados, la llamada chiquillada en México, los partidos pequeños, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, que han sido partidos rémoras en realidad, simplemente quisieron presionarlos en los del gobierno, igual como le hizo en su momento el senador Adán Augusto López. Quisieron presionarlos a través de expedientes, pero pues no, ya no son los tiempos en los cuales el partido en el poder tenía todo bajo su control, bajo sus manos. Ya se les salió debido a que tienen en esos momentos eh, deudas pendientes, y no solamente con México, sino como socio comercial en el TEMEC. Simplemente no cumple con requisitos. Ya el año pasado llegó en las dos reuniones que tuvo el secretario Marco Rubio del Departamento de Estado, le llegaron con las listas, han cumplido. En concreto, el plan de la reforma electoral, simplemente ni A, ni B, ni Z, no va a haber nada. Esto es un rotundo fracaso y un al morenismo, al narcomorenismo, morenismo simplemente. Así es que es todo ya más controlado, existen ya las condiciones dadas para que este partido, que está totalmente coaligado con y gobernando en México en
la República Mexicana tienda simplemente a retirarse por la vía pacífica a través del voto o en su momento, como lo mencionamos en más de una ocasión, no dicho por mí, sino por el gobierno de Estados Unidos, que sea nombrado una FTO, que es que significa una unidad extranjera de terroristas, simplemente. Así es. Sí, por la sociedad con Cuba y con Nicaragua, imagínate, licenciado. Ahora vamos a poner en perspectiva la situación y discúlpenme que no hemos pasado los saludos, Mari Ortiz C. y también desde Austin, Texas, nos saludaron, licenciado. Gracias. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿el plan B llegó pero no lo pasaron? ¿O sí pasó? ¿O sí les llegaron al billete, al niño verde y a los del Partido del Trabajo? En pocas palabras, licenciado, ¿cuál es la situación actual de este caso? En estos momentos se está discutiendo en comisiones. Si les quisieron llegar más que al precio, los presionaron. Sin embargo, la fiscal Resina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, simplemente no pudo presionarlos porque también ellos tienen, el Partido de Trabajo y Verde Ecologista tienen por ahí unas ligas y expedientes abiertos en Estados Unidos. Entonces, es más fácil que se les apliquen en el gobierno de Estados Unidos, en las Cortes Federales, la justicia, que en México. Entonces, en esos momentos está en Licenciado, tengo comisiones. problemas. Se corta. Ah, ya, a ver, sí. Está en Comentaba comisiones. que eso, Disculpa, sí, licenciado. Se corta tu voz de repente. Entonces, como que te perdimos un poquito. Repítenos la última parte, por favor, licenciado. sí, sí, sí. Sí, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista del Trabajo eh, mm, ya no fueron en coalición para realizar la reforma. Habían dicho que bueno, en el plan A, que iba totalmente a acaparar a 100% y a haber cambios constitucionales, ya no fueron. Entonces llevaron ellos el plan B. En el plan B tampoco, en estos momentos está en comisiones aprobado, sin embargo, no tiene los votos suficientes como para que en su momento sea pasado por los 17 estados y se convierta en leyes y cambie todo. No hay quórum, no hay... O sea que todavía el plan B no pasa en el Senado no, de la República. no, todavía no. Y ni va a pasar. Porque aquí nos dice Lilia Salazar Guerrero, dice, el plan B ya pasó al Pleno del Senado, pero se supone que sin la aprobación del PT. Eso es Así lo que es. nos tiene confundidos, licenciado. Sí, lo que sucede que en este O sea, caso es 3/4 partes de las votaciones, mayoría calificada no la tienen. Tienen el 50% más uno, pero no tienen la mayoría calificada como para que sea aprobado en el Senado. Sin el Partido del Trabajo simplemente no tienen la mayoría calificada. Que arrasen para que la mayoría calificada es más de 3/4 partes, no, sí, 3/4 partes de los diputados, de los senadores. Entonces no va a pasar, no pasa. Y simplemente eh, no va a pasar porque aun cuando lo negociaron con el Güero Velasco, a él también le tienen aquí en México, a él le sacaron sus carpetas, en este caso al Niño Verde, porque voy a hacer la aclaración, a Jorge Emilio González le sacaron
cuando tuvo un accidente, entre comillas, una chica que estaba con en Cancún. No sé si alguien recuerda del programa que hubo por ahí un incidente hace años, fue cuando dejó de ser senador, porque una chica que estaba con él, acompañándola en Cancún, aparentemente se suicidó y cayó por un cuarto, quinto piso. Entonces, le sacaron esa investigación, les han sacado otras investigaciones. Entonces, por ahí debe haber llegado, y también al Güero Velasco, con el lavado de dinero en los conciertos de su esposa, que es cantante. No es de primer nivel ni a nivel mundial reconocida, pero por ahí le sacaron. Entonces, así se manejan actualmente en Morena, y se han manejado para presionar a los políticos de la oposición que de un momento a otro de ser personajes o personas de oposición y que gritan, dicen, pasan a ser y a formar parte de Morena, y en ese caso fue la única manera en que pudieron a ver y pueden presionar a algunas personas, pero no va a pasar porque no tienen la mayoría calificada. Se requieren de los votos de el Partido del Trabajo y no los... Ahora, licenciado, con todo respeto, pues algo escuché que querían quitar las plurinominales. Sí, Esto significaría, porque en Los Ángeles, en Texas y en Nueva York hay disque diputados que representan a la población mexicoamericana acá en Estados Unidos, que Donald Trump no está nada contento con ese tipo de cosas. Lo considera una intrusión de otro país. Entonces, en la reforma se quitarían ese tipo de diputaciones y senadurías que se quieren crear en el extranjero para que haya diputados y senadores que representen a los mexicanos en Los Ángeles, en Nueva York y en Texas, y luego vayan a votar al Senado o a la Cámara de Diputados. ¿Cómo está eso? ¿Cómo quedaría eso para nuestros paisanos, licenciado? sí, se quitaría todo eso. Sin embargo, como hemos visto, existe una revista que se llama Regeneración, y ellos quieren controlar a través de mentiras y de panfletos, y como le decía, y como lo llamó en su momento de manera peyorativa pasquines a todos los medios de comunicación, el presidente López Obrador, y le llamo así porque así le llama la presidente Claudia Sheinbaum actualmente. eh, es importante. A ver, aquí hay una, ¿qué dice? Aquí dice Rolando, ¿qué dice que un excelente programa haya sido golpeado por su mismo director? No entiendo, perdón. Qué triste Aquí no entiendo. que un excelente programa haya sido golpeado por su mismo director. A ver, Rolando, si nos amplían, Sí, les contestaría ya sea yo o el licenciado, porque qué tipo de programa se refieren y golpeado por su mismo director, ¿a quién se refiere, Rolando? sí, Muy buena observación, licenciado, pero sí, no, sí. regresamos mientras nos contesta. Ajá. ¿Qué pasaría con esos legisladores que quieren crearse una curul en San Lázaro para representar a los migrantes? Sí, simplemente desaparecerían. De hecho, eh, apenas y me enteré que han entrado así, porque no lo mencionan. Hablan de representantes migrantes, de representantes, pero son personas que ya traen líneas, son personas que son nombrados, pero nadie los conoce, no llegan por voto. Igual, Exacto. no No llegan por hacen voto, campaña acá, llegan por nada. dedazo o Sí, por pluris, y eso es y ya algo que yo quisiera saber, porque por ahí podrían meter mucho fraude electoral. exactamente, pero si los eliminan, si los llegaran a eliminar, sería un golpe de Estado total, porque desaparecería el mismo Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, todos los partidos desaparecerían la minoría, porque no alcanzarían el 3%. Esta reforma es para consolidar y para consolidar
en el poder como en los años 30, los años 40, los años 50. Ya en los 60 en adelante empezaron a haber cambios estructurales y se crearon los partidos, los plurinominales, para que tuvieran representación las llamadas minorías por votación. Pero aquí la reforma era total, rebajar dinero. Eso de rebajar dinero fue en el año del 88, cuando los partidos se financiaban a través de los apoyos de los ciudadanos, que en aquel tiempo éramos jóvenes, muchos de nosotros éramos jóvenes, jovencitos de 15 a 18 años, ya podíamos participamos mucho, y en su momento apoyamos a algunos partidos que eran de nuestro, más que partido, apoyamos, en mi caso, apoyé a Maquio en su campaña, pero cuando les dieron recursos económicos, me alejé porque vi a Felipe Calderón y a otros más, cómo empezaron a gastar dinero y a llevarse a sus bolsillos, y a la gente que estábamos apoyando, ni nos apoyaban, ni nos daban siquiera para agua. Entonces, nos retiramos dignamente al ver que simplemente el dinero era utilizado para unos cuantos y para sus bolsillos. Entonces, retomando el tema, es hace casi 40 años cuando empezaron a recibir dinero por parte del gobierno, pero en los 70 se creó los plurinominales en respuesta a los partidos pequeños, y fue de una manera en como la oposición empezó poco a poco, que en realidad poco a poco a tener presencia y voz y voto, aunque su voto en su momento no contaba. Esa oposición, el Partido Socialista Comunista, el Partido Unificado de México, el Partido del Trabajo, que se creó en los años 80, precisamente vía los Salinas, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Encuentro Social, el Partido Centro Democrático. Han habido tantos partidos, ya con reparo, porque ahorita está el partido con las iniciales de la presidenta Claudia Sheinbaum, P, C, Claudia, C, S, P. PSP, Partido Socialista, ¿de qué o cómo? Es Ciudadanos, Claudia, Ciudadanos, no socialistas. El de Claudia Sheinbaum. El de Claudia Sheinbaum, sí, que por cierto hay muchos compañeros, y lo digo con todo respeto, del mismo PRI encabezando. Son mis amigos porque lo respeto. De antemano hago un paréntesis a Alberto Fernández, que en paz descanse, falleció ayer de manera sorpresiva. La vida prestada, no importa la edad que tengamos. Mis condolencias a sus familiares, que él fue miembro de Generación Revolucionaria, fuimos adheridos al PRI, pero no fuimos priistas, que quede claro, no. Entonces, ahí falleció, y uno de mis amigos, lo puedo nombrar con todo esto, Ángel Isaac, está participando en ese partido. Ahora, licenciado, perdón que te interrumpa, adelante. Dice Daniel Guerrero Ordaz, mientras nos contesta el otro miembro de la audiencia, dice, buen día, y las regidurías poner o quitar, o sea, allí harían un balance a su favor, básicamente, o cómo queda eso. Sí, quieren recortar las regidurías, quieren recortar, sí, tiene razón, porque hay lugares en los cuales hay puntos buenos, pero esos puntos buenos generalmente los hubieran hecho, bueno, generalmente son ahorita aparentemente para reducir la partidocracia, reducir políticos. Está bien, pero si fueran un partido sin mayoría, creo que hubiera consenso. Estoy seguro que políticamente fuera fabuloso. En su momento comenté y lo dije, como ahorita mismo, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su momento llegó a ser la mejor constitución de todo el mundo, que si se hubiera puesto en práctica, caray,
Llegó a ser modelo México, para otras constituciones, así licenciado. es, sí, porque todo lo que decía maravilloso en salud, derechos humanos, principios, comida, alimento, salario, casa digna, vivienda, trabajadores, educación, preciosa, pero era letra muerta. Ahora, Rosa Jazmín Flores del Monte te dice, licenciado Carrillo, ¿será que están utilizando el tema de la reforma para seguir teniendo discurso y así mantener ocupada la ciudadanía? O sea, para, pues, envolver el brainwash, ¿cómo le llaman al brainwash? Al lavado de cerebro y mantenerse en el poder. ¿Qué están haciendo? Porque ya fue mucha cosa que va, que viene, que Sí, plan B y hasta la Z. Claudia sí, Sheinbaum se sale con la suya o la enferman y la sacan de Palacio. ¿Qué pasa, licenciado? sí, ya en esos momentos, el plan B nació muerto, ella lo sabe, simplemente no, aquí lo que están diciendo los detonautas tiene razón y no es descabellada la idea, al contrario, sí es factible porque ya nació muerta, no tiene sentido y lo saben ellos, saben que de antemano no va a prosperar, entonces puede ser también una distracción para lo que hizo en su momento López Obrador de formar en unos días una fundación y querer mandar recursos hacia Cuba. ¿Y qué sucedió? Se echó para atrás y a través del Vaticano y de Caritas ya cambió todo. Sin embargo, se echó de enemigo más a los Estados Unidos y a Marco Rubio. Claro, porque Trump ya lo clasificó como un opositor, como Así un es. dictador del Foro de Sao Paulo. Ahora te dice Rolando, licenciado, se Sí. entiende que en este momento no es posible quitar tanto diputado, pero ¿realmente tenemos oposición o solo son partidos políticos mercenarios? La pregunta, la respuesta está en la misma pregunta, y las dos preguntas. Son O partidos, sea, ¿son políticos, partidos políticos mercenarios? se vende a mejor postor, sí, totalmente Se de acuerdo. venden al mejor postor. Qué buena interpretación, licenciado. O sea, a nuestros paisanos en Estados Unidos, pues ellos nunca han tenido representación en México. Ellos realmente, quienes los representan, pues son los mismos grupos. Ellos mismos se hacen escuchar en los consulados, en la embajada, que por cierto, bastó que declararan a México, ¿qué fue lo que dijo Trump? Que lo declaró a México El epicentro, el epicentro. o sea, El surge de ahí. embajador, el embajador Moctezuma nunca se había parado en Atlanta, ni por equivocación. Y vino y organizó reuniones con con el gobernador, con el alcalde, según él, con la comunidad, pero todo fue así muy rápido. Ahora los consulados ya están tomados por Morena desde el día de la elección. Sí. Ah, mira, aquí nos está Y diciendo, Dali Guzmán dice sí, construyendo sociedades de sociedades de paz. paz. Eso es lo que Claudia significa. Sheinbaum Pardo. Sí, ahí me Ah, llegó una invitación que deseché, porque pues finalmente son las construyendo sociedades de paz. ¿Cuál paz? Son las siglas de Claudia Sheinbaum Pardo, exactamente. Gracias, Idalí Guzmán. Lo que sucede es que uno no retiene lo que ahí es falso. no, pues es muchísimo, licenciado, y te agarramos antes de ir a los juzgados, cosa que te agradecemos luego el atraso que tuvimos, pues Sí. has hecho demasiado. Ahora, mi querido Lick, pues si los detonautas lo permiten y estamos todos en la misma página, o sea, todos puestos de acuerdo, no va a haber plan B, no va a haber plan Z y básicamente López se vuelve a quedar con otra batalla perdida porque pues ya ves que quería
enviar el dinero a Cuba, ya realmente nadie se prestó para eso. Claudia Sheinbaum quiso hacer su revocación de mandato en esta ley, creo que no le va a salir. ¿Y hacia dónde va México, licenciado? ¿Cuál es el siguiente paso del plan malévolo de Morena y el plan benévolo de los pocos politólogos como tú que a nivel profesional analizan la ley, analizan lo que está pasando? ¿Hacia dónde ves que va México? México va en camino a a la reconstrucción desde sus cimientos, una limpieza integral de la partidocracia y de los políticos. Actualmente las personas y las gentes que son realmente más que fieles a un partido, patriotas y nacionalistas, nacionalistas de centro, que no son ni de derecha ni de izquierda. Eso de manejar derecha-izquierda, como lo he mencionado, repito e insisto, detonautas, amigos y amigas, con todo respeto, manejemos el lenguaje propio, no nos dejemos manipular por las personas en el gobierno que manejan chairo, que fifís, que Periodistas pagados, licenciado. exactamente, Te sí. dice Daniel Guerrero Ordaz, ya tienen mucho tema para distraer al pueblo bueno. La señora bronceándose en Palacio, ¿era la mamá de Sheinbaum o no era la mamá de Sheinbaum? Sí, sí, sí era ella. Yo hasta hice comentario no ofensivo. No sabía que era ella, pero cuando dijeron que era, cuando dijeron que era la mamá de Sheinbaum, yo dije que yo tendría una cebra así. Y sí las he tenido, jóvenes. Pero después, cuando pasaron una imagen de cada Sheinbaum con cara de la cartilla, dije, retiro lo dicho, no, no quiero nada de eso. Bueno, Lick, y por ejemplo, vamos a pensar ya en la cosa de que pues ya se queda ahí frustrada o ¿cómo le llaman? Le dan carpetazo a la reforma electoral, pero viene la fuga de petróleo crudo en el Golfo de América o Golfo de México, licenciado. Golfo de ¿Cómo lo América. llamamos a nivel legal? Golfo, a nivel legal, Golfo de América en Estados Unidos, en México, a los mexicanos, como a los verdaderos mexicanos, le llamen Golfo de México, Golfo de América, no les interesa eso, nos interesa comer, nos interesa vestir, calzar, llevar a su mesa el pan de cada día, tener la paz social que se tenía hasta el año 2000, y lo digo de esa fecha porque el 94 el país empezó a resquebrajar, y precisamente en una reunión que tuve apenas el día sábado, me dice un militar, me dijo un hombre, un militar que estuvo con perdón, por aquí se dice algún movimiento, me dijo un militar que él estuvo trabajando con Colosio, y me comentó que para él el que había mandado a matar a Colosio había sido más ni más ni menos que Cedillo. Y viendo totalmente las cosas como son, veo que no solamente él, sino participaron más gentes, y de las tres que había dicho yo en su momento, que ya murieron dos, pues salen más nombres, porque beneficiado en eso fue Cedillo, fue Luis Echeverría y otros más, pero Pero todos le achacan el asesinato a Salinas, licenciado. sí se lo achacan, pero desde mi punto de vista, bueno, yo estuve cerca de la familia en ese caso, y lo puedo decir, de Justo Ceja Martínez, ¿sí? Justo Ceja Martínez, su familia, yo la vi conmocionada, los vi conmocionados, los vi mal, y puedo decirle, la verdad, también vi a los al presidente, nunca me acerqué a él, pero los vi llorar, y fueron personas muy humildes, personas de origen muy humildes, los vi llorar, los vi sufrir,
no me acerqué jamás al presidente ni a su familia, aun cuando me decían si iba a Palacio, iba a casa de la familia Ceja Martínez. Por eso le digo, hay cosas que lo vi, y yo tampoco creo, y por lo que viví y observé de cerca, estoy seguro que no fue, porque entonces no se hubiera trincherado en Los Pinos y menos haber hecho que todo alrededor fue una fortaleza. Y con el asesinato después de Ruiz Massieu, menos, ¿sí? Es inconcebible. Simplemente destruyeron su plan económico y su desarrollo que tenía ya él. Pero bueno, en ese caso se acaban de cumplir 32 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio, más bien del magnicidio de Colosio, ¿sí? Entonces, en el 94 fue cuando se inició, mataron a un presidenciable y de ahí se inició poco a poco el baño de sangre de México. Haber matado a un presidenciable, a un casi presidente, porque hubiera llegado, no sabemos si hubiera cumplido, no sabemos, nadie. Entonces, Ahora, licenciado, sí, perdón por la interrupción. no, cuidado. ¿Te parece que Luis Donaldo Colosio, hijo, lo quieren hacer de lado, mandándolo a Sonora de gobernador o de senador, no sé qué yo, para que no llegue a ser candidato a la presidencia? ¿Qué está pasando con él? ¿Lo están opacando? Porque siempre se ha dicho que pues por la memoria de su padre, por la retórica, él podría ser un gran candidato a la presidencia. ¿Crees que lo dejen llegar o le corra sin pensar mal, pues con la misma suerte de su padre, que le fue terriblemente mal? Eh, él, hablé con él hace tiempo, yo tengo un año y meses que no hablo con él. De hecho, tenemos teléfonos y nos llegamos a mensajear y a mandar saludos. Y le hice la pregunta hace años, que es en el 2022, 23, ya 24. A su vez le dije que contaba con su apoyo. Y respondiendo a la pregunta, él dijo que aún no estaba preparado, pero que iba a medir la situación y que no iba a responder hasta después. Respondió diciendo que no era el momento y no estaban dadas las condiciones. Y sí, las condiciones no estaban dadas porque el baño de sangre estaba y está en el 2021, 2024. Fueron las elecciones más sangrientas de la historia de México, comparadas como las de la transición de 1910 hasta 1923, cuando se firmaron los tratados de Bucareli, que dieron a México y reconocimiento oficial a través y por eh, Elías Calles. Plutarco Elías Calles. Calles. Así es. Entonces, él fue el que fue reconocido en el extranjero y en todo el mundo como presidente de México. Yo le mencioné que en su momento que los abogados internacionalistas, juristas, mencionaban que había sido secuestro con Nicolás Maduro, pero le mencioné, es que si un gobierno no está reconocido oficialmente, simplemente no hay secuestro, no hay nada de eso y no tiene inmunidad. Así de fácil y sencillo. Igual en México, cuando un gobierno no es reconocido, busca la manera de legitimarse, como lo hizo en su momento Carlos Salinas de Gortari, como todo mundo ya lo sabe. Sin embargo, se legitimó, perfecto, se legitimó, pero no creo que ahorita se dado las condiciones para que en esos momentos para que Luis Donaldo Colosio se destape como candidato a la presidencia. Ya encontrará el momento oportuno y se rodeará de las personas correctas, porque él sabe que en política no hay amigos, y él mismo lo dijo, mucha gente ha dicho, soy amigo de tu padre. No, son las vidas de Colosio, así se los conoció en el 94, 95, personas que estuvieron cerca, pero hasta ahí nada más, pero cerca de él, pero cuando murió, jamás cerca de la familia Colosio Riojas, nunca. Y esto, claro, que prácticamente, no digo que la pobreza extrema, pero quedaron solos y sin dinero, sin recursos, nadie les ayudó. Y si estaba ya en remisión el cáncer de páncreas
la mamá de Luis Donaldo Colosio Rojas, recayó por la tristeza, todo, dejó de seguirse atendiendo y al poco tiempo falleció. Hay por ahí mala información que dice que fue envenenada y murió. No, 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 eso es falso, mentira. Y eso lo confirmo porque en estos momentos yo iba con una doctora, una neurocirujana de nombre Wadet o Nazar Zacarías, nieta de don Miguel Zacarías, y ella era quien le daba consulta también de tanatología a esta Diana Laura Riojas, vida de Colosio. Wow. Pero Y toda esta situación nos trae un lastre hacia el sí, futuro, porque como está el hijo ahora y se menciona como presidenciable, sí, pues tiene mucho que ver que pudiese, con tanta inestabilidad, tanta ingobernabilidad, la gente ha perdido la confianza en los políticos actuales y esos serían puntos a favor de Luis Donaldo Jr. sí, sí, bastante. Y solo que él sabe manejarse con mucha discreción y sabe cuándo hablar y está muy bien asesorado. De antemano, pues a mí me da gusto porque es un caballero, es un hombre de familia y honra a la memoria de su padre y de su madre al decir que la mejor venganza es su perdón. Caray, esas palabras a mí me llegaron en el fondo de mi alma y de mi corazón. Se lo digo con todo respeto y él lo sabe, que se le siempre se le aprecia y jamás va a exponer su vida por un puesto político. Y eso No, percibí no vale de la él. pena. No, no vale la pena. Y entonces, eso lo percibí de Y él. mucho menos, Palabras. perdóname, te lo voy a decir porque acá en Estados Unidos vi uno de los tantos presidenciables empresarios que existen, que sí los hay. Hay muchísimo empresario que por su capacidad de negocios, pues son presidenciables. Pero me dijo, me le acerqué en un restaurante, lo saludé, me reconoció de nombre, ya no físicamente, y le digo, oiga, ¿tomaría usted la candidatura a la presidencia de México? Y me contestó muy sencillo, el México que deja Morena no es un México para poder gobernar, es un México para limpiar, para desmenuzar todo y ponerlo en su lugar nuevamente, para hacerlo aquel México. Y todo ese trabajo, yo creo que necesita 2 o 3 sexenios. Por eso no hay quien quiere entrarle, licenciado. Es Aunque le verdad. pregunte al licenciado Colosio Jr., pues te aseguro que él la pensaría más de 2 veces Sí, si acaso acepta la presidencia, porque está en una situación difícil. Y ahora dice Rolando, cierto, pienso que haciendo un buen equipo ganarían más. Lástima los que no piensan. Pero usted que conoce a Colosio Jr., ¿tomaría así tan fácil la candidatura, licenciado, o la pensaría? la pensaría por sus hijos. Y él mismo lo ha dicho. Y me lo dijo en un mensaje directamente escrito, que por el momento de aquel tiempo, hace 3 años, que no iba a buscar un puesto de alto nivel y que no que iba a pensar, dependiendo de cómo se va a dar la situación, que iba a pensar. Y después, ya en un discurso, mencionó que la familia está por encima de todo, y él lo vive en carne propia, porque se quedó huérfano, y él tiene 2 hijos, tiene a su esposa. Entonces, la pensaría, y sí la pensaría, y, y usted la acaba de mencionar, se requiere de alguien que ven, que limpie, sí, pero que esté bien cuidado, es más, que prácticamente viva digamos, en la Marina, en la playa Icacos, y desde allá dirija y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de las potencias extranjeras, limpiar, hacer una limpieza en casa total, total.
y muchos de los políticos que actualmente en estos momentos están en Morena, y lo digo como es, todos los que han llegado a Morena son expriistas, exmesistas, expanistas. Incompetentes. Ahora te dice José Exactamente. Corona, Colosio no tiene Sí. ninguna capacidad política incomparable con el padre. Y el mensaje anterior decía que Colosio pues no trabajó por Monterrey. Bueno, en ese caso, si aquí el eternauta, pues nuestro amigo sabe de su trabajo o lo siguió y vivió allá, pues adelante, se respeta su opinión. Sin embargo, yo sí vi que estaba trabajando, le pusieron mucho el pie y precisamente él no quiso entrar en confrontación con su llamado compadre, Samuel García. Eh, Ay, pero Samuel García es otra cosa, no lo puedes no, sí, comparar. sí, sí, no, pero yo me refiero a que no quiso entrar en confrontación política ni pelear con él, porque si hubiera quedado como candidato él ahorita o Sí, en este pero no. caso, Déjame y le no, aclaro a Rolando adelante, adelante. 57 que dice, andamos tan mal que el hijo de un candidato a la presidencia se les haga lo máximo. Te explico, Rolando, no somos el licenciado Carrillo y yo. Ha habido otros periodistas y analistas que dicen que por su nombre y por la trascendencia de su padre, pues Colosio Junior pudiese figurar en una candidatura. Ahora dice Algaragüí, lo que expresas es correctísimo, porque incluso atraerían más inversionistas y también habría gente del extranjero que le fueran a la marca. Por ejemplo, ¿qué personajes famosos avalarán la marca? ¿Cuál marca? Pues ha de pensar, perdón, en ese caso de el apellido Colosio. Disculpe, no lo pongo como ejemplo, pero Ah, en, ya lo aclaró Algaragüí. allá, Bueno, en Monterrey, Colosio dejó muchas jardineras. Jejes. ya, ya. Sí, bueno, yo le seguí todo su trayectoria, su trabajo, y pues claro, te tenía como alcalde de una gran ciudad. No lo sé justificado ni mucho menos, porque sí le llegué a comentar en qué estaba mal y todo, y simplemente me contestaba que ya te iba a tomar cartas, tomó cartas en el asunto. Sin embargo, pues en 3 años no iba a corregir todo y terminarlo. Si tantos años que han pasado por otros políticos y llegó un político joven, aún que no tenía Se experiencia. necesita alguien joven, licenciado, la Sí, verdad. Dice sí, Adrián alguien joven. Gilberto González Peña, Colosio tiene muy poca capacidad y experiencia, pero es mucho mejor que el Cacas y la Sheinbaum juntos. Eso sí, eso sí, porque tiene empuje, tiene ideas, tiene preparación y no está manchado su plumaje. Y cuando llaman de linaje y llaman de todo eso, no es eso, simplemente es la carga, el peso que, y, que lleva bajo su apellido, sobre su apellido, lo que su padre pudo haber hecho, que no sabemos si lo iba a realizar, pero ese discurso que dio y que hablan que del 4 de marzo de 1994, que meses después le costó la vida y finalmente no llegó a la presidencia, y él lo cree propia. Entonces, aquí estamos hablando, los que vivimos de cerca ese episodio, estando en la Ciudad de México o estando en otros estados, a mí me tocó saber la noticia. Tenía ya mi negocio en Cuernavaca, rumbo a la universidad, sobre la avenida Universidad, cerca de Multivisión MBS, y un negocio de pizzas y hamburguesas. Tal vez nadie la recuerda porque duré poco tiempo ahí. Y yo me dije, me alejo de la política, nunca más vuelvo porque no me interesa. Y de momento escucho y veo la televisión en tiempo real y todo,
el presidio. Me quedé sorprendido, se cerraron no hubo tránsito, enseguida la conmoción nacional, como veo de la muerte de Pedro Infante y algo así similar, porque hay mucha gente llorando en las calles, después las calles solas, todos al pendiente de la televisión, cuando dieron la noticia, en ese caso, el que era su secretario privado, eh, eh, el que fue secretario particular de Cedillo, el doctor, ahorita digo su nombre, bueno, dio la noticia de su deceso y la gente que estaba del pueblo, porque era gente que llegaron a Tijuana con veladoras, pero ya había llegado muerto. Dio una noticia una hora después, se soltó el llanto. Sí. Enseguida, en Cuernavaca empezaron a recorrer tanques del ejército y sonando de luto, no para vigilar, sino en memoria. Y fue algo doloroso. Ese día recuerdo que a partir de las 5 de la tarde, hora de México, las 7 de la noche allá, México paralizado, México, Sí. crisis, y de ahí empezó el declive y empezó, si mataron, y yo lo mencioné, hablo por mí, si mataron a un presidenciable o a un presidente prácticamente ya, ¿qué se podía esperar cualquier ciudadano? Y de ahí empezó el baño de sangre, los negocios sucios, todo. Se No, habla, no, 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 olvídate, una cosa terrible, todos sí, los triste, asesinatos, triste. Pero triste, ahora, doloroso. licenciado, pues este tema lo tocamos por el aniversario Sí, 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 y salió. por el nombre que suena del Junior como presidenciable, pero hay ocasiones en que ya está tan desgastado el sistema político mexicano que te decía que ya los empresarios no quieren ni acercarse, no quieren ni ser parte de una administración presidencial porque ven un México destruido. Ahora, pues está Marcelo Ebrard tratando de renegociar el tratado. Aunque no logre negociar nada, pues todavía se queda el acuerdo y hay tratado por 10 años más. ¿Tú qué futuro le ves al TEMEC si es que logra sobrevivir, licenciado, o ya no? Y discúlpenme, ya me dio calor. No, no se preocupe. Sí, y yo sí le veo futuro principalmente porque es una fuente de ingresos y hacia ambos países. Aquí solamente se tienen que quedar las reglas claras y en este caso ya también trascendió, pero no por medios de prensa ni nada, sino trascendió precisamente de allá, de una fuente de gobierno de Estados Unidos, eh, y me dijeron, no te puedo decir todavía cómo, pero va para atrás la reforma judicial, porque ya ve usted, apenas le mandé un mensaje, me entrevisté con un juez y platicamos sobre eso. Sí, Le pero mandé el no mensaje lo y, oficializaste, no lo quise tocar, licenciado, porque no sí, sabía gracias. si lo Sí, podíamos mencionar, pero sí, anda, adelante, dinos todo. sí. Pues bueno, ya nos entrevistamos y un juez de carrera. Y me dice, y él me dijo que se iba a postular y se iba a buscar, pero por medio de la carrera judicial. Y es un gran hombre, en su momento diré su nombre y tal vez se lo presente, porque es de los hombres que andan a pie, no se esconden de nadie, se mantienen bien, porque manejan su carrera intachable. Con ese tipo de personas, si le mandé el mensaje es porque llegué a temer que tuviéramos una emboscada. Gracias a Dios no fue así, gracias a Dios todo salió bien, pero lo manejé de la manera más discreta que se pudo, y sí estamos encabezando un movimiento de juristas de apoyo hacia la restauración real y verdadera del poder judicial
de México. El poder judicial actualmente está en manos de Morena, está en manos de ministros y de jueces corruptos, producto del narcotráfico, producto de transacciones, es más, gente inepta, gente que no conoce el derecho, y lo digo con todo respeto, porque aunque sean abogados, el hecho de que muchos seamos abogados, no tenemos la carrera judicial y no podemos decir que vamos a postularlos para llegar a ser jueces o magistrados. Eso es ilógico, es carrera, es como la carrera política. En una carrera política, cuando empieza, muchos dicen, mi hijo es político, mi familia es político, ¿y de qué es? Ese jefe de tianguis, jefe de eso no es político, esos son puestos administrativos. Político es regidor, diputado local, y todo, y al final analfabetos, es que puse la expresión, pues la verdad, gente que llega a aprender, y lo vimos todavía en ese sexenio del siglo pasado, el antepasado, que muchos decían en su momento con Enrique Peña, nombraban a un candidato, en este caso fue a Aurelio Nuño, lo Ajá. nombraron Que dirigir la secretario de CEP. Educación, ¿no? Aurelio Sí, Nuño estuvo en exacto, Educación. sí, y no sabía nada, y dijo él que sobre el camino iba a aprender. Pues eso es ilógico, porque entonces llegar a aprender, no, ok, llegó a aprender, pero se rodeó de personas que sabían, ¿sí? Y yo le mencioné, pueden llegar a un puesto, pero rodearse de personas que saben, que conocen, y salir adelante, sacar los proyectos, las enmiendas que ellos, que a ellos les encarga, o el puesto en el cual se expone, porque sí son puestos políticos esos, sí son puestos designados por el presidente de la República, palomeados por él. eh, Antes se entraban en consensos o decían vamos a negociarlo. Actualmente ya no se negocia, ya no se llega a ningún acuerdo, simplemente se imponen, es por imposición directa de el presidente de la República en turno. Entonces aquí no hay en realidad, ya como hace años, hace 7 años, como hace vamos, el sexenio de Enrique Peña, 7, 12, como hace 3 años, que se llegó por consenso y todo, o con el sexenio de Fox, que los Headhunters falso fue impuesto y se acabó su gabinete, por consenso también del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Y perdón que lo diga, pero es que tienen el aval, sí, pero es bueno, porque finalmente, si se mandaran solos, si lo he platicado, lo he dicho, eh, mi abuelo fue propuesto para ser presidenciable, no aceptó porque no quiso ser títere, y él lo dijo. Y no me da pena decirlo, no me da pena decirlo. Me dijo, tú no seas político porque vas a ser títere de gente de más arriba. Y por eso no fue candidato, no fue político. No se metió a ser presidenciable, no aceptó. A él le llamaron que era el primer indio de sangre autóctona que iba a llegar por elección popular. Dice, toda que me ofende porque ni soy indio, soy simplemente autóctono y vengo de esas raíces. Pero, ¿cuál indio? Indio, los de la India, hindús. Pero bueno, no le incomodó, pero no aceptó porque vio desde el 57 cómo la imposición y los diferentes grupos de poder en su momento se hablaba y se decía, se le va a aplicar todo el peso del Estado. Y eso era una amenaza velada de muerte por No, el y cuidado, gobernante en turno. exactamente, licenciado. Ahora, pues ya contemplamos los temas de la semana y Sí, más o menos dimos una perspectiva a nuestros paisanos acá en Estados Unidos que preguntan demasiado hacia dónde vamos y con quién estamos, porque para nosotros, los residentes en Estados Unidos, México lo maneja honestamente Trump, el México que queremos con justicia, y el México con corrupción, pues lo manejan los narcomorenistas. así Llega es. Morena a su final
en estos días o quiere el oxígeno y los esteroides de la reforma para sobrevivir? No, pretenden hacerlo, pero ya no pueden. De antemano, comentamos hace como un mes que los próximos 3 meses ya pasó un mes, faltan 2 meses. Todo puede ocurrir, todo puede suceder. Cuando se hizo el puente aéreo de Estados Unidos y se cerraron fronteras, aquí se pensó, ¿se van a Irán o se van a Cuba? Bueno, son a Cuba, pero igual a su vez siguen cubriendo gran parte de el territorio mexicano, porque México no puede estar con gobernantes corruptos y asesinos. Disculpe que lo diga como es, pero es la verdad. No, No, claro, licenciado. O sí, sea, la verdad incomoda, pero no peca. así es. Y sabemos que la mayoría de los periodistas y de la gente ya se enterada, ya sabe y ya no se deja engañar. En ese caso se tienen contemplados alrededor de 6 millones de votos a 7 del voto duro que tiene Morena. Los demás fueron y llegaron por medio del fraude. Ya está el conteo Por ciudadano. los carteles, por las Sí, urnas adulteradas. O embarazadas, sea, todo. yo ya no creo que Morena gane una elección limpiamente. No, Van no, a no. tener, si lo quieren hacer, van a tener que echar mano de la corrupción. Ahora, ¿crees que ante la muerte del Mayo Zambada, pues el Chapito y varios Chapitos acá en Nueva York y el Mencho, ¿crees tú que los carteles vuelvan a dar todo el apoyo a Morena? No, 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 porque los socios son rivales y fueron traicionados. Y simplemente al ser ya considerados eh, eh, terroristas y haber sido considerados y decretados por el presidente Donald Trump de Estados Unidos como terroristas, se les va a combatir, ya sea, bueno, como soldados, punto, ya como terroristas. Y es Sí, cierto, ya se descubrió en México se está investigando ahorita, eso sí lo están investigando y lo sacan, que están investigando la red de corrupción que en Tijuana y en Ensenada, esos lugares, la expedición de documentos a iraníes, a rusos, venta de sí, sí, eso es documentos terrible. oficiales como mexicanos con la visa. Ahora, licenciado, ya para cerrar, nos queda un minuto y Adelante. pues lamentablemente estamos en vivo y no podemos extender el tiempo. La plática está muy buena y me hace pensar Interesante. más y más y más. Sí, ¿Agarran a López y lo traen a Estados Unidos como a Maduro? sí, es el trofeo de Donald Trump. Ese es su trofeo. Y ese trofeo lo tiene que entregar porque ese es el reto más grande que tiene. Su trofeo Maduro eh, y también el Ayatollah Yamameni y ya que se queda a brinco, él busca las cabezas y de lo demás, que todas las cabezas se va todo hacia abajo. Sí, es el ajedrez. Él busca los Sí, reyes y las piezas que sí, valen para ganar el juego. exactamente, El exactamente. juego geopolítico que tanto le El, interesó a Donald Trump. Mira, aplacó a Putin, quiéranlo o no, lo aplacó. cierto, China ya está cierto. retrocediendo, ya se dio cuenta que Trump es de armas tomar. El de Corea del Norte, lo mismo. O sea, ya Trump ya nada más tiene la jugada de Cuba y México, acabar esa guerra en Irán, y entonces sí ya su geopolítica del hemisferio occidental queda consolidada. El llamado nuevo orden mundial de Donald Trump, pero a que acabó con la Agenda 2030. Y, Y muy rápido, licenciado, en un y año.
Exactamente. Ahora le quedan 3 años. ¿Qué no hará en 3 Ve tú años? a saber qué tantas cosas más nos traiga de sorpresa. Sí, pero todas son buenas, porque Qué tengo familia bueno. en Estados Unidos y mi familia está bien, gracias a Dios, y mis respetos. No digo sus nombres porque mis No, no, respetos no, no. No hay están bien, necesidad. y Y no digo, yo estoy de acuerdo con ellos, licenciado. Lo que pasa es que debo de ser imparcial, sí, pero antes de irnos, sobreviva Claudia o la enferman. pues la moneda está en el aire y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, porque eh, Pero vaticinamos, yo te digo una cosa, a ver, licenciado. Para mí que la van a enfermar, porque ya el hecho de que la mamá esté adentro de Palacio Nacional, eso es mucha preocupación. Oye, hija, ¿qué te pasa? Te y veo mal. Sí, mamá, mira, estos camiones me traen así y hasta trapeando el suelo me traen con mi cola el del caballo. pelo. Ajá. O Sí, sea, ¿qué futuro le espera a Claudia en estos días? Porque ya se ve que la cosa es de días. eh, sí, una posible renuncia por enfermedad, pero ¿en manos de quién quedaría? Eso es, de Pues quién, no la pues, enferman por eso, futbolista. porque están esperando a ver quién entra de manera emergente, porque todos son unos corruptazos. Quieren meter en ese caso, y trascendió por una fuente de Palacio, y que el presidente López Obrador quiere meter a Adán Augusto. No, No, está muy quemado, está pues más vienen por quemado que ellos. Claudia. Por eso les digo, vienen por ellos de forma rápida, ese momento. Sí. Ahora, ¿tú crees que la enferme López o la está enfermando Washington? López. Washington, López la está enfermando. sí, así es. Y es que pues, su enfermedad que tiene de poder, que se llama querolancia, esta enfermedad lo tiene más que loco, lo tiene enfermo y ha llevado a la muerte. Obsesionado. Exactamente, pero esa enfermedad de poder político ha llevado a la muerte a muchos políticos, y de verdad es una enfermedad terrible. El ejemplo de él es Víctor Cervera Pacheco, que fue gobernador del estado de Yucatán. Usted lo recuerda, él murió de esa enfermedad, y me consta, porque cuando perdió para una alcaldía, al poco tiempo falleció. Tristeza, depresión, adiós. Qué Así es cosas, licenciado. Pues qué triste, pero en fin. agradecemos a Iván Rico por la producción tan maravillosa. A ti, licenciado, no me queda más que agradecerte por tu Gracias. tiempo. Sé que como jurista tienes que cuidar mucho tus palabras. Yo sé Sí, que a veces podrías decir otras cosas, pero no puedes, porque de aquí te vas a los juzgados, imagínate, así es. te, Y sí, te incriminarían mil cosas. Pero no, no, gracias a nuestro sí, presidente y director editorial Plácido Garza, a Gaby la Irreverente, y ojalá Gaby Pérez se recupere pronto, pero estuvo así muy es. bien representada el día de hoy con el Gracias. licenciado Antonio Carrillo Flores. Y nos vemos en el jueves jurídico. Nos vemos. Gracias a Bueno, todos. gracias, licenciado. Un Buenas abrazo. noches. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias, está bien.